Hay un momento exacto en la vida de toda persona en el que el velo de la realidad física se rasga por una fracción de segundo, revelando la inmensa maquinaria cósmica que opera detrás de lo que llamamos destino. Si estás escuchando estas palabras, si has llegado a este punto exacto en el espacio y en el tiempo, no es por una simple coincidencia dictada por algoritmos ciegos. Tu Neshama, esa chispa divina y eterna que reside en lo más profundo de tu ser, te ha guiado hasta aquí porque está sedienta. Está sedienta de la luz primordial que rompe las pesadas cadenas de la escasez, del miedo y de la duda. Antes de que crucemos juntos este umbral sagrado hacia la sabiduría ancestral que tiene el poder literal de reescribir la arquitectura de tu realidad, te invito a que dejes una señal física de tu compromiso espiritual en este mundo material. Suscríbete a este espacio y deja tu me gusta, no como un mero acto digital o rutinario, sino como un pacto visible entre tu deseo inquebrantable de crecer y el universo infinito que está observando, listo para derramar su abundante chefa, su flujo divino, sobre tu vida. Haz de este simple y rápido gesto tu primera acción de voluntad, anclando aquí y ahora la luz transformadora que estamos a punto de desvelar. Imagina por un momento el viento frío, cortante e implacable de la ciudad de Chicago a mediados del siglo XX. Siente cómo ese viento golpea las paredes de ladrillo de un modesto apartamento en el lado sur de la ciudad, un vecindario de clase trabajadora donde los sueños a menudo nacen y mueren bajo el peso del cansancio diario. Allí, en medio de la austeridad y el gris del invierno, crece un niño. Su nombre es Lawrence. No nació en la opulencia, ni fue acunado por la certeza del éxito. De hecho, su llegada a este mundo estuvo marcada por la fractura. Nacido de una joven madre soltera en Nueva York, contrajo neumonía a los 9 meses de edad, lo que llevó a su madre, abrumada e incapaz de cuidarlo, a tomar una decisión desgarradora: entregarlo en adopción a sus tíos, Lillian y Louis Ellison. El apellido Ellison no era un linaje de la realeza europea, era un nombre adoptado en honor al punto de entrada de millones de inmigrantes judíos que huían de la persecución, la isla de Ellis. En ese nombre ya estaba incrustada la memoria del exilio, de la supervivencia y de la constante necesidad de reinventarse a partir de la nada absoluta. Para entender la inmensa fortuna material y el impacto global que este niño, Larry Ellison, llegaría a tener décadas más tarde, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. Primero debes comprender el inmenso abismo de oscuridad que tuvo que atravesar. Según la profunda sabiduría de la Cábala, la luz más intensa no es aquella que brilla en un cielo despejado, sino la que se extrae del corazón mismo de la oscuridad. A este concepto se le conoce como la ruptura de los vasos. Antes de que puedas contener la inmensidad del océano, tu pequeño vaso de barro debe romperse para que tu capacidad de recibir se expanda hacia el infinito, y el vaso de Larry estaba siendo forjado en un horno de severidad extrema, en lo que los sabios llamarían un entorno de pura Geburá, la energía del juicio, el rigor y la restricción. Louis Ellison, el padre adoptivo de Larry, era un hombre profundamente marcado por el trauma colectivo e individual. Había sido un exitoso agente de bienes raíces que lo perdió absolutamente todo durante la Gran Depresión. Ese evento catastrófico no solo vació sus cuentas bancarias, vació su espíritu. El trauma de la pérdida instaló en la mente de Louis una arquitectura de escasez tan rígida que se convirtió en su prisión personal. Para él, el mundo era un lugar peligroso, traicionero, donde cualquier intento de elevarse por encima de la supervivencia básica sería castigado implacablemente por las fuerzas del destino. En la tradición mística judía, a esta mentalidad nacida del miedo se le llama clipá, una cáscara dura, opaca y restrictiva, que envuelve la chispa divina, impidiendo que su luz brille, y al mismo tiempo, impidiendo que el flujo de la abundancia penetre desde el exterior. Louis, envuelto en su propia clipá de amargura y miedo, proyectaba toda esa oscuridad sobre su hijo adoptivo. Las palabras tienen un poder creador. El Talmud nos enseña que el universo entero fue traído a la existencia a través de la palabra hablada. Cuando hablamos, decretamos realidades, y las palabras que resonaban en las paredes de aquel apartamento de Chicago eran decretos de limitación. Louis miraba al joven Larry, un chico brillante, inquisitivo, pero rebelde, e inadaptado a las estructuras rígidas del sistema escolar tradicional, y le lanzaba la maldición más destructiva que un guardián puede pronunciar: nunca serás nada, nunca llegarás a nada, eres un fracaso. Siente el peso de esas palabras, absórbelas por un instante, porque tú también las has escuchado, quizás no con esa misma crudeza,
O quizás sí, a lo largo de tu vida, te has cruzado con figuras de autoridad, familiares, maestros, jefes, o incluso la voz internalizada de la sociedad que te han mirado a los ojos y te han dicho, de una forma u otra, que tus sueños son demasiado grandes, que tu origen determina tu destino, que debes conformarte con la mediocridad y aceptar tu lugar en la base de la pirámide. ¿Has sentido esa clipa cerrándose a tu alrededor, asfixiando tu verdadero potencial, convenciéndote de que la Parnasá, la verdadera prosperidad y sustento, es un milagro reservado para otros, para los afortunados, para los elegidos, pero nunca para ti? Te han enseñado a reverenciar el ídolo de la escasez. Aquí es donde la historia de este joven judío en Chicago se cruza con uno de los relatos más fundacionales y transformadores de nuestra tradición ancestral. En el Midrash, la exégesis milenaria que revela los secretos ocultos detrás de los textos sagrados, se cuenta la historia de Abraham, mucho antes de convertirse en Abraham, el padre de multitudes. El padre de Abraham, Taré, era un fabricante de ídolos en la ciudad de Ur de los Caldeos. Taré no solo creía en esos ídolos mudos de piedra y madera, él se ganaba la vida vendiéndolos, perpetuando la ilusión y la ceguera en su sociedad. Un día, Taré dejó al joven Abraham a cargo de la tienda. Abraham, cuya Neshama ya había intuido la existencia de una fuerza infinita, invisible y unificadora detrás de todas las cosas, tomó un martillo y destrozó todos y cada uno de los ídolos de la tienda, excepto el más grande, en cuyas manos de piedra colocó el martillo. Cuando su padre regresó y vio la destrucción, montó en cólera. Abraham, con profunda ironía espiritual, le dijo a su padre que el ídolo más grande se había enfurecido y había destruido a los demás. Taré, atrapado en su propia mentira, gritó: «Esos ídolos no pueden hacer nada, no tienen poder, no tienen vida». Y en ese preciso instante, Abraham había logrado su cometido: hacer que su padre, la máxima figura de autoridad, admitiera que las creencias sobre las que había construido su vida entera eran una ilusión total. Louis Ellison era el Taré de la vida de Larry. Louis era el fabricante de ídolos modernos, los ídolos del miedo, del conformismo, del fracaso anticipado y de la desesperanza. Cada vez que le decía a Larry que no llegaría a nada, le estaba exigiendo que se postrara ante esos ídolos oscuros. Le estaba exigiendo que aceptara la realidad dictada por el trauma de la Gran Depresión, y el primer y más gigantesco paso hacia la riqueza incalculable que Larry Ellison estaba destinado a manifestar no fue aprender a programar computadoras, ni estudiar finanzas, ni leer manuales de negocios. La primera revelación, el choque tectónico que sacudió los cimientos de su realidad, fue el acto de tomar el martillo de su propia voluntad y destrozar los ídolos en la mente de su padre. Tienes que entender la profundidad de esta ruptura. Para que tú puedas atraer la inmensa riqueza que el universo tiene reservada para ti, primero debes cometer este acto de rebelión sagrada. Debes negarte rotundamente a heredar los miedos de las generaciones pasadas. Debes observar las limitaciones que te han sido impuestas, a menudo por las personas que más te aman, y reconocer que esas limitaciones no son leyes universales, son simplemente las cicatrices de las batallas que ellos perdieron. La pobreza, antes de ser una condición de tu cuenta bancaria, es una infección del espíritu, es una narrativa impuesta. Y Larry, en el fondo de su ser, supo que si aceptaba el veredicto de su padre adoptivo, estaría firmando el contrato de su propia aniquilación espiritual y material. La tensión en aquel apartamento creció hasta hacerse insostenible. Larry intentó encajar en el molde. Ingresó a la Universidad de Illinois. Quizás, si obtenía un título convencional, podría apaciguar la severidad de Louis y encontrar un lugar seguro en el mundo. Pero la luz expansiva del Yesed, la bondad y la expansión infinita, no puede ser contenida en un recipiente construido por el miedo. Durante su segundo año en la universidad, su madre adoptiva, Lillian, la única fuente de ternura y amor incondicional en su hogar, enfermó gravemente de cáncer y falleció. Larry no pudo soportarlo, no se presentó a sus exámenes finales, abandonó la universidad. Más tarde intentó estudiar en la Universidad de Chicago, rozando por primera vez el mundo del diseño de computadoras, pero tampoco duró. Abandonó por segunda vez. Para los ojos del mundo, para los ojos de Louis Ellison, esto era la confirmación absoluta de su profecía. El chico era un desertor, un fracasado, un joven sin rumbo que acababa de desperdiciar sus oportunidades en dos instituciones prestigiosas. El veredicto final parecía haber sido dictado, pero el ojo humano solo ve la superficie de las aguas, no comprende las corrientes profundas que mueven los océanos. Lo que parecía un fracaso colosal era, desde la perspectiva de la Cábala,
un retiro estratégico del alma. Era el proceso de vaciarse por completo de las expectativas ajenas. Larry no estaba fracasando, estaba demoliendo metódicamente la arquitectura de un destino que no le pertenecía, estaba rompiendo el vaso. Existe un mandato divino en la Torá, que resuena a través de los milenios y que golpea directamente en el núcleo de esta etapa de transformación. Son las palabras que el Creador le dirige a Abraham inmediatamente después de que éste rompiera los ídolos de su padre. Dos palabras en hebreo que encierran el secreto de toda verdadera prosperidad material y espiritual. Lech, lecha, comúnmente se traduce como vete, o sal de tu tierra, pero los sabios místicos nos enseñan que la traducción literal y más profunda de lech, lecha es: ve hacia ti mismo, ve hacia tu propia esencia, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Para alcanzar tu propósito divino y manifestar la abundancia, debes abandonar la tierra de tus hábitos familiares, el lugar de nacimiento de tus creencias limitantes y la casa de tu padre, que representa el sistema de pensamiento que te fue impuesto antes de que tuvieras la capacidad de elegir. Tienes que realizar un exilio consciente de tu zona de confort dolorosa. Debes dejar de intentar florecer en una tierra envenenada por el pesimismo de los demás. A la edad de 22 años, sin un título universitario, sin un plan de negocios, sin dinero real y cargando únicamente con el peso de las palabras hirientes de su padre, Larry Ellison ejecutó su propio lech lecha. Empacó unas pocas pertenencias, se subió a un automóvil viejo y condujo desde las frías y opresivas calles de Chicago hacia la vasta, soleada y desconocida extensión de California. Dejó atrás el Medio Oeste, dejó atrás a Louis, dejó atrás la tumba de Lillian, y sobre todo, dejó atrás el guión que se había escrito para su vida. Se dirigió hacia el oeste, hacia Berkeley, hacia el borde mismo del continente, donde el agua del Océano Pacífico besaba la tierra fértil de una revolución tecnológica que apenas estaba gestándose y que el mundo aún no podía comprender. California no era solo un cambio geográfico, era una transmutación alquímica, era abandonar el reino de la Geburá, el rigor estéril de Chicago, para adentrarse en un espacio inexplorado, donde todo estaba por construirse. Al poner distancia física y psicológica entre su espíritu y su entorno opresivo, Larry limpió el canal por el cual fluye la prosperidad. Aprendió que la mente humana no puede concebir la riqueza infinita si está ocupada defendiéndose constantemente de los ataques del entorno inmediato. El primer gran aprendizaje antes de tocar la cima de la riqueza absoluta no tiene nada que ver con el interés compuesto, ni con las acciones del mercado, ni con el desarrollo de software. Tiene que ver con la soberanía de tu propia identidad. Tienes que llegar a un punto de quiebre absoluto donde mires a los ojos de tu propia historia, a los traumas de tu linaje, a las estadísticas económicas de tu país, a las predicciones sombrías de tus conocidos, y declares con total serenidad: ese es vuestro mundo, y respeto vuestro dolor, pero yo no pertenezco a él. Yo no adoraré el ídolo de la miseria. Al hacer esto, Larry vació su recipiente, se convirtió en una pizarra en blanco. Se permitió ser un joven sin rumbo aparente en la costa oeste de los Estados Unidos, tomando trabajos extraños, aprendiendo por su cuenta, observando el surgimiento de las primeras supercomputadoras, sobreviviendo con lo básico, pero con su alma finalmente libre de la tiranía del miedo ajeno. Estaba creando el vacío necesario, el tzimtzum sagrado, para que una luz de proporciones inimaginables pudiera entrar. No estaba perdido, estaba en periodo de gestación. Estaba sintonizando su oído interno para dejar de escuchar la voz de Louis Ellison y empezar a escuchar el susurro sutil, silencioso y poderoso de su propia Neshama, que le indicaba que su mente analítica y su espíritu rebelde tenían un propósito monumental en el tejido de la historia humana. Este exilio interior y exterior, esta negativa rotunda a heredar el fracaso, cimentó la roca inquebrantable sobre la cual, poco a poco, comenzaría a construir un imperio que transformaría la forma en que el mundo entero almacena, comprende y utiliza la información, preparando el escenario para que las verdaderas reglas de la manifestación de la riqueza se revelaran ante sus ojos en la tierra de las nuevas posibilidades. Cuando te encuentras en medio del desierto, despojado de las viejas narrativas, y de las voces que dictaban quién debía ser, el silencio puede resultar ensordecedor. Es en este vacío, en este tzimtzum personal que has creado al alejarte de la toxicidad y la limitación, donde comienza el verdadero trabajo de reconstrucción. La tradición mística de la Cábala, específicamente la enseñanza del gran sabio Isaac Luria, revela uno de los secretos más profundos sobre la naturaleza de nuestro universo físico
y sobre la esencia misma de la riqueza. Luria enseñó el concepto de Shevirat HaKelim, la ruptura de los recipientes. Según esta visión cósmica, en el principio de los tiempos, la luz divina era tan inmensamente poderosa que los recipientes creados para contenerla no pudieron soportar su intensidad y estallaron en pedazos. Como resultado de esta explosión primordial, infinitas chispas de luz sagrada, llamadas Nitzotzot, cayeron y quedaron atrapadas en las profundidades de la materia, ocultas dentro de las cosas mundanas, en los eventos cotidianos, en las ideas aparentemente insignificantes y en las personas que el mundo ignora. Tu propósito en esta tierra, y el mecanismo fundamental para alcanzar la verdadera Parnasá, la prosperidad material y espiritual, no es crear luz de la nada, sino realizar el trabajo de tikkun, la reparación, y esta reparación consiste en elevar esas chispas caídas, en encontrar el oro escondido en la escoria de la realidad diaria. Para poder ver estas chispas, necesitas desarrollar una cualidad que la tradición judía valora inmensamente, una característica que a menudo es incomprendida por el mundo exterior. Esa cualidad es la Yutzpah. La Yutzpah es una audacia sagrada, un atrevimiento espiritual, una negativa total a aceptar las limitaciones impuestas por el conformismo. Es la misma audacia que tuvo Moisés al enfrentarse al faraón, el líder del imperio más poderoso de la tierra, exigiendo la libertad de un pueblo de esclavos. Es la valentía de mirar a los ojos a los gigantes de tu industria, a los monopolios establecidos, a las autoridades que dictan lo que es posible y lo que no, y saber con absoluta certeza que ellos no poseen la verdad absoluta. La Yutzpah es la gasolina del alma emprendedora. Sin ella caminarás por la vida pisando diamantes en bruto, confundiéndolos con simples piedras del camino, porque te faltará el atrevimiento para agacharte, recogerlos y pulirlos. Larry, ahora inmerso en la vibrante y caótica energía de California durante la década de los 70, era un buscador de estas chispas. El mundo exterior, con sus juicios superficiales, lo veía como un joven inestable. Saltaba de un trabajo a otro en la naciente industria de la tecnología, trabajando para empresas como Ampex y Amdal. Para el ojo inexperto, esta falta de arraigo corporativo era una señal de inmadurez. Sientes en tu propia vida el peso de estas miradas críticas cuando te niegas a encajar en un molde prefabricado. Te juzgan cuando decides que la seguridad de un salario mediocre no es suficiente para apagar el fuego de tu neshama. Experimentas esa fricción constante entre el vasto potencial que intuyes dentro de ti y la realidad mundana de un cubículo, de una rutina que agota tus horas y adormece tu espíritu. La gran tentación en esta etapa del camino es rendirse ante el becerro de oro de la comodidad, aceptar la ilusión de seguridad que ofrece el sistema y olvidar la inmensidad de tu propósito. Pero este aparente vagabundeo de Larry no era una pérdida de tiempo, era un intenso periodo de entrenamiento en el campo de batalla de la información. Estaba aprendiendo el lenguaje de las máquinas, entendiendo cómo el mundo moderno comenzaba a estructurar sus datos. En Ampex, se vio involucrado en la construcción de bases de datos para proyectos inmensos, incluyendo trabajos para la CIA, y fue allí donde se encontró cara a cara con la ineficiencia masiva de los sistemas existentes. Los datos estaban encerrados en arquitecturas rígidas, lentas y jerárquicas. Era un caos informativo, un universo de fragmentos desconectados que pedían a gritos ser ordenados. La Cábala nos enseña que donde hay caos, hay una oportunidad infinita para la luz, si tienes la sabiduría para organizar los recipientes. El momento de revelación, el encuentro explosivo con una de las chispas divinas más grandes de la historia tecnológica moderna, ocurrió de la manera más silenciosa e inesperada. No llegó a través de una visión mística en una montaña, sino en las páginas densas y académicas de un artículo técnico. En un laboratorio de investigación de la todopoderosa IBM, un matemático llamado Edgar F. Codd había publicado un documento teórico sobre un concepto revolucionario, las bases de datos relacionales. Codd proponía una forma radicalmente nueva de organizar la información, utilizando tablas matemáticas que permitirían acceder y cruzar datos con una velocidad y flexibilidad que los sistemas anteriores ni siquiera podían soñar. Aquí radica el punto de inflexión que separa a las mentes comunes de los arquitectos del destino. IBM, el gigante indiscutible de la época, la corporación que dominaba el mundo de la computación con puño de hierro, leyó el artículo de Codd y lo archivó. Lo escondieron en un cajón. Estaban ciegos ante la luz que tenían en sus propias manos. Su ceguera no era falta de inteligencia, era el resultado de su propia burocracia, de su arrogancia
y del miedo a que esta nueva tecnología destruyera su rentable negocio de bases de datos jerárquicas. Protegieron su statu quo a expensas de la innovación. Los sabios del Talmud nos instruyen sobre 4 niveles de interpretación de los textos sagrados, conocidos por el acrónimo PAR-DS. El primer nivel es el Peshat, el significado literal y superficial. El nivel más profundo es el Sod, el secreto oculto, el misterio transformador que yace bajo la superficie. Los ejecutivos de IBM leyeron el documento de code en el nivel del Peshat, vieron solo fórmulas matemáticas y un riesgo comercial. Larry, sin embargo, aplicó la mente de un estudiante talmúdico a ese mismo documento. Él leyó el Sod, vio el secreto, vio cómo esa teoría abstracta tenía el poder de organizar el caos de la información global, de conectar los puntos dispersos de la existencia humana digitalizada. Comprendió al instante que el mundo entero del comercio, de la inteligencia, de la logística y del gobierno dependería de la capacidad de manejar datos de manera relacional. Vio una chispa divina del tamaño de una galaxia, descartada por los constructores del imperio vigente. ¿Reconoces este patrón en tu propia existencia? La abundancia extrema rara vez se encuentra inventando algo de la nada absoluta, se encuentra observando lo que los gigantes de tu época han descartado por miedo o por complacencia, y teniendo la yutzpah de reclamarlo como tuyo. La riqueza es un cambio radical en la percepción. Es mirar un pedazo de tierra árida y ver la ciudad que será construida en ella. Es escuchar una queja constante en el mercado y reconocer el modelo de negocio multimillonario que la resuelve. Armado con esta revelación, el joven que había abandonado 2 universidades y que había sido sentenciado al fracaso por su propio padre, tomó una decisión que alteraría el curso de la historia corporativa. Junto a sus socios Bob Miner y Ed Oates, invirtiendo apenas unos $2,000 de sus propios ahorros, fundó una empresa llamada Software Development Laboratories, que años más tarde se convertiría en el coloso que hoy conocemos como Oracle. No tenían el respaldo de Wall Street, no tenían ejércitos de vendedores, ni el prestigio de IBM. Lo único que tenían era la visión cristalina de una verdad fundamental que el resto del mundo ignoraba, y la audacia irrenunciable para construirla. Comenzaron a escribir el código para hacer realidad la teoría de Code. Estaban construyendo un recipiente nuevo, un Kelim lo suficientemente fuerte y flexible para contener el flujo infinito de datos del nuevo milenio. Al hacerlo, Larry no solo estaba fundando una empresa de software, estaba ejecutando un acto de rectificación, estaba tomando el caos y dándole un orden elegante, matemático y lógico, y el universo recompensa el orden de manera desproporcionada. Cuando alineas los recursos, las ideas y las necesidades humanas en un sistema armónico, el flujo de la chefa, la abundancia divina, desciende sobre ti como una cascada inagotable. El camino hacia la riqueza absoluta te exige convertirte en un cazador implacable de estas chispas ocultas. Te exige afinar tu visión para penetrar más allá del peshat de las circunstancias económicas, de las noticias diarias y de las opiniones de las masas. Debes cultivar tu mente para leer el sod de tu industria, de tus talentos y de las oportunidades que se cruzan en tu camino. Cuando observas un problema complejo que todos evitan, cuando encuentras un área donde la ineficiencia reina y los grandes actores se han vuelto perezosos y lentos, no estás viendo un obstáculo, estás parado frente a una bóveda llena de oro esperando a quien tenga la llave del conocimiento y el valor para girarla. Larry construyó la primera versión de su base de datos relacional y, en un acto de brillantez táctica y atrevimiento, le vendió el primer sistema operativo completo nada menos que a la CIA. Un joven advenedizo y sus amigos, operando casi desde el anonimato, convencieron a la agencia de inteligencia más poderosa del mundo de que su arquitectura de datos era superior a todo lo que existía en el mercado. Eso es Yutzpah, en su forma más pura y cristalina. Es la demostración empírica de que en el mundo del espíritu y de la creación de riqueza, el linaje, el estatus previo y los títulos universitarios se inclinan humildemente ante el poder de una idea verdadera ejecutada con convicción absoluta. Has comprendido ahora que la materia prima de tu prosperidad no es el capital inicial, es tu capacidad para ver el valor donde otros ven basura, y tu disposición para actuar sobre esa visión con una fuerza imparable que desafíe todas las probabilidades y silencie todas las dudas. Una vez que la primera chispa es encendida y el universo responde a tu audacia,
Una fuerza embriagadora y peligrosa comienza a gestarse en tu interior. Has demostrado que puedes doblegar la realidad con tu visión, has firmado contratos imposibles y has comenzado a canalizar la abundancia material hacia tu vida. Es en este preciso nivel de la escalada hacia la riqueza monumental donde la gran mayoría de los buscadores de fortuna pierden el rumbo y se estrellan contra las rocas afiladas de su propia arrogancia. La Cábala nos enseña que el árbol de la vida, el mapa cósmico de la creación y de la psique humana, está compuesto por diferentes esferas de energía, conocidas como las Sefirot. Hasta ahora, hemos hablado de la fuerza expansiva de la visión y de la audacia sagrada, pero a medida que el imperio de Larry Ellison comenzaba a expandirse durante la vertiginosa década de los 80, su empresa, Oracle, fue completamente poseída por la energía de una sefirá específica, Netzach. Netzach se traduce como victoria, eternidad, resistencia y dominación. Es el motor ardiente que impulsa al conquistador, es la ambición desmedida, es la fuerza inagotable que no acepta un no por respuesta. En el mundo de los negocios, Netzach es el instinto asesino, la competitividad llevada a su máxima expresión. Larry, habiendo escapado de la prisión de la escasez y de las palabras limitantes de su padre adoptivo, encontró en esta energía un combustible adictivo. Construyó en Oracle una cultura corporativa que era legendaria por su ferocidad. Contrataba a jóvenes brillantes, hambrientos y despiadados, y los lanzaba al mercado con cuotas de ventas imposibles de alcanzar. El lema no escrito en los pasillos de su compañía era la dominación total del mercado a cualquier costo. Oracle crecía a un ritmo astronómico, duplicando sus ingresos año tras año. Las monedas de oro caían del cielo, los automóviles deportivos llenaban el estacionamiento, y Larry se estaba convirtiendo rápidamente en un titán de la incipiente industria del software en Silicon Valley. Siente por un momento esta embriaguez. Visualízate a ti mismo logrando aquello que todos te dijeron que era imposible. Observa cómo los números en tu cuenta bancaria crecen, cómo las puertas que antes estaban cerradas con candados de hierro ahora se abren de par en par ante tu sola presencia. En este estado de euforia, una voz sutil y traicionera comienza a susurrar en tu oído. En la tradición judía, a esta voz se le llama el Yetzer Hara, la inclinación negativa. Pero no te equivoques, en las esferas del éxito financiero, el Yetzer Hara no se presenta como un demonio que te incita a cometer crímenes vulgares. Se presenta vestido con trajes de seda, elogiando tu genialidad. Te convence de una ilusión mortal. La misma ilusión contra la cual advierte severamente el libro de Deuteronomio cuando declara, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Este es el espejismo supremo del ego. Cuando la Parnasá fluye a raudales, olvidas la inmensa red de sincronías cósmicas, de chispas divinas y de gracia que pavimentaron tu camino. Comienzas a creer que tú eres la única fuente de tu éxito. Te convences de que tu inteligencia superior, tu astucia, y tu agresividad son los únicos motores del universo. Y cuando te desconectas de la fuente, cuando crees que tu vasija de barro es en realidad el océano infinito, la arquitectura de tu realidad comienza a resquebrajarse. Larry Ellison, envuelto en la gruesa clipá del orgullo desmedido, había construido un gigante con pies de barro. La presión implacable que ejercía sobre su equipo de ventas para mantener la ilusión de un crecimiento infinito llevó a la empresa a cruzar líneas rojas fundamentales. Los vendedores, aterrorizados por la posibilidad de no alcanzar sus cuotas y perder sus jugosos bonos o sus empleos, comenzaron a alterar la realidad. Empezaron a vender software que aún no estaba terminado, prometiendo funciones que los ingenieros ni siquiera habían comenzado a programar, una práctica infame conocida como vaporware. Peor aún, comenzaron a registrar ingresos de contratos que aún no se habían firmado, contabilizando dinero fantasma para inflar artificialmente los libros contables. La empresa estaba operando bajo el dominio absoluto de lo que la sabiduría hebrea llama sheker, la falsedad. Es profundamente revelador analizar la anatomía de la mentira y la verdad en el antiguo idioma hebreo. La palabra para verdad es emet, compuesta por 3 letras, Aleph, Mem y Tav. Estas son la primera, la letra central, y la última letra del alfabeto hebreo, simbolizando que la verdad debe ser sólida, abarcadora y tener una base firme desde el principio hasta el final. Además, cada una de estas letras en su forma escrita tiene una base ancha y estable, plantada firmemente sobre la línea del renglón. Por el contrario, la palabra para mentira es sheker, compuesta por las letras shin, kuf y resh. Estas 3 letras están juntas,
amontonadas cerca del final del alfabeto, y lo más fascinante es que cada una de ellas se sostiene sobre una sola pierna, o un punto de apoyo minúsculo. El Talmud concluye a partir de esta geometría sagrada que la mentira no tiene pies. Una estructura construida sobre la falsedad, la exageración o el engaño contable está destinada a desmoronarse bajo su propio peso, porque el universo físico es, en última instancia, un reflejo de leyes espirituales inmutables que no toleran el vacío de la mentira. En el año 1990, el universo vino a cobrar la deuda de la verdad. La ilusión se hizo insostenible. Los auditores descubrieron el agujero negro en las finanzas de Oracle. Las ventas fantasmas salieron a la luz. Los clientes, frustrados por productos defectuosos y promesas vacías, comenzaron a dar la espalda a la compañía. De la noche a la mañana, el imperio aparentemente invencible se tambaleó al borde del abismo. Las acciones de la empresa se desplomaron en un 80%. La capitalización de mercado se evaporó como agua en el desierto. La compañía estaba sangrando dinero a raudales, y los bancos amenazaban con cerrar las líneas de crédito. Larry Ellison, el emperador arrogante de Silicon Valley, se encontró a las puertas de la bancarrota personal y corporativa, enfrentando la posibilidad muy real de perder todo lo que había construido. Este es el choque inevitable cuando fuerzas tu voluntad contra las leyes del equilibrio cósmico. Te encuentras con este muro en tus propias empresas cuando priorizas el beneficio rápido por encima de la entrega de valor real, cuando manipulas a tus clientes, o cuando construyes una fachada de éxito en las redes sociales que no está respaldada por la sustancia de tu trabajo diario. Tarde o temprano, la gravedad de la realidad destruye la ilusión. Estás presenciando una segunda Shevirat HaKelim, pero esta vez, la ruptura de las vasijas no es un accidente primordial, es una corrección divina severa. La vida te quita temporalmente el control para salvarte de tu propia destrucción. Larry cayó en una profunda oscuridad. Los pasillos de Oracle, antes vibrantes con la energía frenética del cierre de ventas, ahora resonaban con el silencio ominoso del pánico. En esos momentos de crisis absoluta, cuando las cuentas están en rojo y los acreedores golpean a la puerta, el instinto natural del ego es doblar la apuesta, luchar con más agresividad, intentar manipular la situación aún más. Pero la verdadera transformación, el salto alquímico hacia una riqueza que no pueda ser destruida, exige exactamente lo contrario. Exige la rendición, exige equilibrar la furia de Netzach con la suave y poderosa energía de Hod. Hod se traduce como esplendor, pero su raíz espiritual significa sumisión, humildad y reconocimiento. Es la capacidad de inclinar la cabeza ante una verdad mayor que tu propio ego. Es admitir el error. Para salvar su empresa y su propio destino, Larry Ellison tuvo que realizar uno de los actos de Hod más dolorosos para un fundador. Tuvo que aceptar que él era el problema. Su mentalidad de guerrero incansable había sido perfecta para lanzar la empresa, pero era tóxica y destructiva para sostenerla. Tuvo que sentarse en su oficina y tomar la decisión de despedir a cientos de empleados, muchos de los cuales eran los mismos amigos que lo habían acompañado desde el principio, aquellos que habían ejecutado fielmente su agresiva visión. Comprende la magnitud de este desgarro interno. Para que el árbol pueda dar frutos nuevos y abundantes en la próxima estación, a menudo es necesario podar sin piedad las ramas muertas, incluso aquellas que en el pasado dieron sombra. Larry se dio cuenta de que su vasija estaba agrietada por la falta de procesos, por la ausencia de límites éticos claros en la búsqueda de ingresos, y por su propia negativa a delegar el control. La luz de la abundancia, la chefa divina, seguía queriendo entrar, pero se escurría a través de las grietas del caos contable y la arrogancia administrativa. En este valle de sombras, emerge una de las enseñanzas más sublimes de la sabiduría talmúdica respecto a la riqueza material. Los sabios debaten sobre qué es lo que realmente importa cuando el alma humana asciende a los tribunales celestiales tras abandonar este plano físico. Podrías pensar que la primera pregunta que las fuerzas cósmicas le hacen al alma tiene que ver con la cantidad de rezos, con el conocimiento teológico o con los rituales místicos. Sin embargo, el Tratado de Shabbat revela que la primera pregunta absoluta que se le hace a todo ser humano en el Tribunal Supremo es Nasata be natata be emuna. Esta frase antigua se traduce como ¿condujiste tus negocios con honestidad y fidelidad? Nota la profundidad de esto. La espiritualidad más elevada no se encuentra aislada en un monasterio, se encuentra en la sala de juntas, en el mostrador de tu tienda, en la hoja de cálculo de tus finanzas y en los contratos que firmas. Hacer negocios con emuná,
con fidelidad e integridad moral, es el acto de construir una vasija que pueda contener luz infinita sin romperse. Larry Ellison tuvo que aprender esta lección a golpes de mercado. Tuvo que limpiar su casa. En un movimiento que sorprendió al mundo tecnológico, el hombre que creía saberlo todo dio un paso atrás. En un acto de profunda humildad empresarial, contrató a ejecutivos veteranos y estructurados, hombres de sistemas, de procesos aburridos y de contabilidad estricta, como Ray Lane y Jeff Henley. Les entregó las llaves de la operación diaria, les permitió imponer reglas, establecer límites a los vendedores y auditar cada centavo que entraba y salía de la compañía. Larry inyectó la Sefirá de Geburá, que representa la disciplina, el rigor y el límite, para contener el desbordamiento caótico de su propia creación. Este es el pasaje obligatorio que debes atravesar si deseas que tu prosperidad no sea un accidente fugaz, sino un imperio duradero. Tienes que enamorarte de la estructura, tienes que abandonar la fantasía de que el simple impulso de tu carisma o la brillantez de tu producto te salvarán del abismo. La verdadera libertad financiera, la que perdura a través de las crisis económicas y los cambios de época, se construye sobre el aburrimiento sagrado de los fundamentos sólidos. Se construye pagando tus deudas, honrando tus contratos, entregando exactamente lo que prometiste y reconociendo tus propias limitaciones. Al someterse a esta limpieza rigurosa, al alinear la compañía con el principio de Emet, la verdad, ocurrió el verdadero milagro de Oracle. La empresa no solo sobrevivió a la crisis de 1990, sino que resurgió de sus cenizas con una fuerza que aterrorizaría a todos sus competidores durante las próximas décadas. La vasija había sido reparada, purificada y endurecida en el fuego de la crisis. Ahora era un kelim, un recipiente, capaz de canalizar miles de millones de dólares. Larry Ellison había dejado de ser un simple mercenario de la tecnología intentando inflar números para satisfacer su ego, y se había convertido en un arquitecto de la realidad, comprendiendo que el verdadero poder absoluto no reside en romper las reglas del universo para forzar un resultado, sino en alinear tu empresa y tu vida de manera tan perfecta con las leyes del orden cósmico y la integridad, que la abundancia no tenga más remedio que fluir hacia ti como un río que encuentra su cauce natural. Este renacimiento doloroso pero necesario cimentó la base indestructible sobre la cual se erigiría una de las fortunas más colosales de la historia, preparándolo para enfrentar los verdaderos retos de expansión y legado que el destino aún le tenía reservados en la arena global. Una vez que has limpiado tu casa interior, que has descendido a los sótanos de tu propio ego, y has reparado las grietas de tu vasija, con el cemento inquebrantable de la integridad y la verdad, te encuentras en un estado de quietud que pocos logran alcanzar. Has sobrevivido al fuego purificador de la Geburá, a la disciplina severa que salvó tu empresa y tu destino de la aniquilación. Oracle, bajo la nueva y estricta gestión que Larry Ellison había aceptado con una profunda lección de humildad, no solo volvió a ser rentable, sino que se convirtió en una máquina de generar efectivo, operando con la precisión de un reloj suizo. Es en esta meseta de aparente seguridad donde se esconde la trampa más seductora para el espíritu humano. Cuando el sufrimiento cesa y la cuenta bancaria refleja un excedente constante, la complacencia amenaza con adormecer a la Neshama. Empiezas a creer que el juego ha terminado, que has cruzado la línea de meta, y que el resto de tu existencia consiste simplemente en administrar lo que ya has conquistado. Pero el universo es un organismo vivo, en constante y vertiginosa expansión. La Cábala nos enseña que el Creador renueva la obra de la creación cada día, a cada instante. Si te detienes, si te conformas con el orden establecido del presente, te conviertes instantáneamente en una reliquia del pasado. Para alcanzar las verdaderas cumbres de la riqueza generacional y dejar un legado imborrable en la historia, tu mente debe dar un salto cuántico hacia una dimensión superior del árbol de la vida. Debes ascender hacia la Sefirá de Chochma, la chispa primordial de la sabiduría divina, el relámpago de intuición pura que capta la realidad antes de que ésta tome forma física. Existe una pregunta monumental planteada por los sabios en el tratado de Tamid del Talmud, una pregunta que corta como una espada a través de todas las ilusiones del intelecto humano. Eisehu Chacham, ¿quién es verdaderamente sabio? La respuesta que dan no tiene nada que ver con la erudición, ni con la memoria, ni con la capacidad de recitar textos antiguos o acumular datos. La respuesta del Talmud es Ha Roe
et Hanolad. El sabio es aquel que ve lo que están haciendo. Es aquel que tiene la capacidad espiritual y mental de observar las semillas invisibles del presente y comprender con absoluta claridad el inmenso bosque que formarán en el futuro. La verdadera sabiduría, y por ende, la llave maestra hacia una Parnasá de proporciones épicas, es la anticipación profética. No se trata de predecir el futuro como un adivino de feria, sino de comprender las corrientes profundas de la evolución humana y tecnológica y tener el valor de posicionarte allí antes de que el resto del mundo se dé cuenta. A mediados de la década de los 90, el panorama tecnológico estaba dominado por un paradigma monolítico. La computadora personal, el ordenador de escritorio, era el rey indiscutible, y sentado en el trono de ese reino terrenal estaba el eterno rival de Larry Ellison, Bill Gates. Microsoft había construido un imperio colosal, vendiendo sistemas operativos y aplicaciones que residían localmente en las máquinas individuales de millones de usuarios. Todo el mundo en la industria tecnológica estaba obsesionado con la computadora de escritorio. Era el presente absoluto, la realidad tangible y abrumadora. Todos los competidores intentaban desesperadamente crear un software mejor para ese entorno, peleando por las migajas de un mercado que ya tenía un dueño indiscutible. Siente la resonancia de este escenario en tu propia trayectoria. ¿Cuántas veces te has encontrado agotado, compitiendo ferozmente en un mercado saturado, intentando superar a gigantes que ya tienen el control absoluto del territorio? Gastas tu energía vital, tu fuerza y tu creatividad intentando construir una tienda ligeramente mejor en una calle que ya está dominada por un monopolio. Esta es la visión del hombre común, la visión atrapada en el nivel de Peshat, lo literal, lo evidente. Si Larry Ellison hubiera operado desde este nivel, si hubiera intentado derrotar a Bill Gates en la guerra de los sistemas operativos de escritorio, Oracle habría sido aniquilada. No puedes ganar una batalla si luchas en el terreno que tu enemigo ha diseñado y donde él dicta las leyes de la física. Para manifestar una riqueza que altere el curso del mundo, tienes que negarte a pelear las guerras del presente. Tienes que aplicar la sabiduría profunda de Haroe et Hanolad. Tienes que ver lo que están haciendo. Mientras el mundo entero miraba la caja de plástico gris sobre sus escritorios, Larry Ellison levantó la mirada y observó algo abstracto, invisible y revolucionario que comenzaba a gestarse en los márgenes de la academia y el gobierno: la red de redes, la Internet. En aquellos años, la inmensa mayoría de las mentes brillantes del mundo corporativo veían a Internet como una curiosidad, un juguete para investigadores, un canal lento e inseguro para enviar mensajes de texto simples. No veían el negocio, no veían la chefa, el flujo de la abundancia infinita que estaba a punto de descender a través de esos cables telefónicos. Pero Larry, conectándose con esa chochma superior, experimentó una revelación que sacudiría los cimientos de la industria. Él no vio una simple red de comunicaciones. Vio la manifestación tecnológica de un concepto espiritual antiquísimo. En la tradición mística judía, uno de los nombres sagrados del Creador es Ha-Makom, que se traduce literalmente como el lugar. Los rabinos explican que Dios es llamado el lugar porque Él es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Él abarca toda la realidad, conectando cada partícula del universo en una red invisible de unidad. Larry Ellison intuyó que la Internet se convertiría en el nuevo Makom digital de la humanidad, un espacio infinito, sin fronteras físicas, donde residiría toda la información, todo el comercio, toda la interacción humana. Con la claridad cegadora de esta visión, Ellison pronunció una frase profética que al principio le valió las burlas de todo Silicon Valley: la red es la computadora. Declaró que el futuro no pertenecía a la máquina de escritorio aislada y cargada de software complejo, sino a la red misma. Visualizó un mundo donde los dispositivos serían simples terminales que se conectarían a inmensos servidores centrales, donde residirían los datos y el poder de procesamiento. Estaba describiendo, con décadas de anticipación, lo que hoy llamamos la computación en la nube. Estaba viendo lo que estaban haciendo. Alinearse con el futuro requiere una audacia que roza la locura a los ojos de la multitud. Cuando tienes una visión de esta magnitud, no puedes simplemente ajustar un poco tu estrategia actual. Tienes que quemar las naves. Tienes que comprometer todo el peso de tu existencia y de tus recursos hacia esa nueva realidad, incluso cuando no hay pruebas tangibles en el presente que justifiquen tu decisión. Larry reunió a todos sus ingenieros y ejecutivos y les dio una orden que cambió la historia de Oracle para siempre. A partir de ese momento, cada línea de código, cada producto, cada base de datos que la compañía construyera,
tenía que estar 100% diseñada para operar a través de Internet. Redirigió el inmenso barco de su corporación, apartándolo del puerto seguro del software empresarial tradicional, para lanzarlo hacia las aguas inexploradas y turbulentas de la red global. Esta es la anatomía del riesgo sagrado. Tú, en tu búsqueda de la verdadera prosperidad, te enfrentarás a un momento idéntico. Llegará un día en el que observarás tu industria, tu carrera o tu negocio, y tu intuición más profunda, la voz de tu Neshama, te mostrará una tendencia, una tecnología, o un cambio social que apenas están haciendo, pero que sabes en tus entrañas que transformará todo. El terror se apoderará de ti, porque apostar por esa visión significará abandonar lo que funciona hoy, significará enfrentar el escepticismo de tus colegas, la incomprensión de tu familia y la duda venenosa de tu propio intelecto racional. Sin embargo, la historia de los verdaderos arquitectos de la riqueza nos demuestra que la fortuna colosal se amasa exactamente en este abismo entre el presente y el futuro. Mientras sus competidores seguían optimizando programas para que corrieran más rápido en discos duros locales, Oracle reconstruyó toda su arquitectura para que la información fluyera libremente a través de los servidores conectados a Internet. Larry se convirtió en el evangelista más fiero y carismático de este nuevo paradigma. Subía a los escenarios de las grandes conferencias tecnológicas y con una elocuencia mordaz y teatral, ridiculizaba el modelo de la computadora personal. Desafiaba abiertamente el imperio de Microsoft, afirmando que el modelo de aislar la información en millones de computadoras de escritorio era un error evolutivo, un callejón sin salida en la historia de la tecnología. Él no solo vendía software, vendía una cosmovisión diferente, una profecía sobre el destino de la humanidad conectada, y entonces, el futuro que él había visto nacer estalló con una fuerza abrumadora. A finales de los 90, la revolución de las .com arrasó con la economía global. Miles de nuevas empresas, desde Amazon hasta eBay, surgieron de la nada con la promesa de vender de todo a través de Internet. El capital de riesgo fluía como un río desbordado en Silicon Valley. Todas estas nuevas y revolucionarias compañías de Internet compartían un rasgo en común. Un problema técnico crítico. Necesitaban bases de datos increíblemente robustas, seguras y rápidas para procesar millones de transacciones simultáneas en la red. Necesitaban una infraestructura capaz de soportar el peso del nuevo mundo digital. Cuando estos emprendedores visionarios miraron a su alrededor en busca de la tecnología necesaria para sostener sus imperios virtuales, descubrieron que solo había una empresa en el planeta que estaba preparada. Solo había un hombre que había pasado los últimos años construyendo silenciosamente los cimientos de la ciudad del futuro. Oracle estaba allí, esperando. Larry Ellison había posicionado su vasija gigante exactamente debajo de la cascada antes de que el agua comenzara a caer. Se había convertido en el vendedor de picos y palas en medio de la mayor fiebre del oro de la historia humana. Las consecuencias de esta anticipación, de este acto supremo de Harroe et Hanolad, fueron astronómicas. Las acciones de Oracle no solo subieron, se catapultaron hacia la estratosfera. El dinero dejó de ser una métrica de éxito empresarial para convertirse en una abstracción matemática incomprensible para la mente humana ordinaria. En un lapso sorprendentemente corto, el valor de la empresa se multiplicó por cifras absurdas, y Larry Ellison, el niño nacido en la pobreza de Nueva York, el joven expulsado de las universidades, el emprendedor que había rozado la bancarrota apenas unos años antes, se encontró de repente compitiendo cabeza a cabeza por el título del hombre más rico del mundo. Su fortuna personal se contaba por decenas de miles de millones de dólares. Había logrado interceptar el flujo cósmico de la riqueza posicionándose deliberadamente en la intersección exacta, donde la necesidad futura de la humanidad se encontraría con la tecnología del presente. Contempla la profundidad de esta lección para tu propia vida. La verdadera magia de la manifestación no consiste en trabajar 24 horas al día persiguiendo a los clientes de hoy. El esfuerzo físico bruto, sin una visión superior, es simplemente la rueda del hámster de la supervivencia. La verdadera prosperidad surge cuando elevas tu nivel de conciencia, cuando te permites el tiempo, el silencio y el estudio necesarios para leer los signos de los tiempos. Necesitas cultivar una chutzpah profética. Tienes que atreverte a confiar en esa corazonada técnica, artística o comercial que te dice que el mundo está a punto de girar en una nueva dirección. Para anclar esta abundancia en tu realidad, debes comenzar a construir tu propia infraestructura para el futuro.
hoy mismo. Debes educarte en las disciplinas que moldearán la próxima década. Debes invertir tus recursos y tu energía en las habilidades y los sistemas que el mundo demandará desesperadamente mañana. Deja de lamentarte por las oportunidades que perdiste en el pasado y deja de luchar a muerte por las obras del presente. El campo de batalla real de la riqueza absoluta está en la imaginación, en la capacidad de concebir un nuevo Macom, un nuevo espacio de valor donde tú serás el único dueño y señor porque tuviste el coraje de llegar antes que nadie. Larry Ellison te demuestra que cuando tu mente se convierte en un espejo fiel de la realidad futura, el universo entero se reconfigura para derramar sobre ti los tesoros más ocultos y masivos de la existencia, otorgándote una parnasá que trasciende la simple supervivencia para convertirse en un poder creador casi ilimitado. Cuando llegas a la cima absoluta de la montaña, cuando el torrente de la parnasá ha inundado tu vida material, hasta el punto en que el dinero deja de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en un mero sistema de puntuación, el aire se vuelve inmensamente fino y frío. Has conquistado la escasez. Has reparado tu vasija, has anticipado el futuro y has recogido los incalculables frutos de tu visión. El mundo entero te aplaude, las revistas de negocios imprimen tu rostro en sus portadas y tu nombre es pronunciado con una mezcla de reverencia y temor. Es en este preciso y solitario lugar donde el 99% de los triunfadores deciden detenerse. Construyen fortalezas alrededor de sus fortunas, se retiran a una vida de comodidades anestésicas y dejan que el fuego sagrado de su Neshama se convierta en unas dóciles y aburridas brasas. Pero para las almas destinadas a dejar una marca geológica en la historia de la humanidad, la cima de una montaña es simplemente el campamento base para escalar la siguiente. Existe un nivel en el árbol de la vida, la estructura cabalística del universo, que representa la culminación terrenal de todo esfuerzo espiritual y material. Esta sefirá inferior, que actúa como el gran receptáculo de todas las energías divinas que descienden desde lo alto, se llama Malchut. Malchut se traduce literalmente como reinado o realeza, pero la verdadera realeza en la tradición judía no tiene nada que ver con sentarse pasivamente en un trono de oro heredado. Malchut es una fuerza activa, es la manifestación absoluta del propósito divino en el plano físico, es la toma de responsabilidad por un vasto territorio, ya sea geográfico, tecnológico o comercial. El rey David, la figura arquetípica de Malchut en nuestra historia, no era un monarca de palacio, era un poeta místico que tocaba el arpa en la intimidad de la noche, pero también era un guerrero feroz e implacable que marchaba a la batalla al amanecer para unificar las tribus y expandir las fronteras de su reino. A principios de la década de los 2000, tras haber sobrevivido al estallido de la burbuja de las .com gracias a su infraestructura inquebrantable, Larry Ellison se encontraba frente a una encrucijada existencial y corporativa. Oracle era un gigante indiscutible en el mercado de las bases de datos, pero el crecimiento orgánico, la simple venta de su producto principal, comenzaba a alcanzar su límite natural. El mercado maduraba, las grandes empresas ya tenían sus sistemas instalados, y la fiebre del oro inicial había pasado. La tentación de dormirse en los laureles, envuelto en la suave y adormecedora clipá de la autocomplacencia, era gigantesca. Sin embargo, Ellison comprendió una dura verdad cósmica. En el universo de la tecnología y los negocios, lo que no se expande, se contrae. Lo que no devora, termina siendo devorado. Para activar el verdadero poder de Malchut, Larry tuvo que abrazar una filosofía que, a los ojos del mundo ordinario, parecía despiadada, pero que esconde una de las dinámicas más profundas de la evolución humana. Hay una frase famosa en el Talmud que dice, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, que se traduce como, la rivalidad entre los sabios aumenta la sabiduría. La competencia no es un error del sistema económico, es el cincel divino que esculpe la excelencia. Es la fricción necesaria para que la luz interior brille con mayor intensidad. Larry Ellison llevó este concepto talmúdico a su extremo más absoluto y terrenal. Adoptó una mentalidad de conquista total. Su filosofía se resumía en una frase escalofriante y magnética, que supuestamente adaptó de Genghis Khan: no basta con que yo tenga éxito, todos los demás deben fracasar. Detente un instante y siente la incomodidad visceral que esta frase provoca en ti. A lo largo de tu vida te han programado con una moralidad diluida que te dice que debes conformarte con tu parte, que no debes ser demasiado ambicioso, que desear la derrota de tus competidores es moralmente reprobable. Te han enseñado a jugar a no perder, en lugar de jugar para dominar absolutamente. Pero en los niveles
más altos de la creación de riqueza y de la estructuración del mundo, esta aparente crueldad no es un acto de maldad, es un rechazo absoluto a la mediocridad. Si permites que tus competidores, que ofrecen un producto inferior o una visión limitada, prosperen en tu territorio, estás permitiendo que el caos y la ineficiencia se apoderen del sistema. Tu deber espiritual, cuando sabes que posees la verdad y la capacidad de entregar un valor superior, es reclamar todo el espacio posible. Con esta mentalidad de emperador, Larry Ellison lanzó a Oracle a una de las campañas de expansión más agresivas y salvajes en la historia de Wall Street. Se dio cuenta de que si no podía crecer lo suficientemente rápido creando nuevos productos desde cero, tendría que comprar a sus enemigos. Y no lo hizo con amabilidad. Comenzó la era de las adquisiciones hostiles. Su objetivo más famoso y prolongado fue una empresa rival llamada PeopleSoft. Durante 18 meses agonizantes y brutales, Ellison asedió a PeopleSoft como un general antiguo sitiando una ciudad fortificada. La junta directiva de PeopleSoft se resistió. El gobierno intentó bloquear la compra alegando leyes antimonopolio. La prensa lo demonizó pintándolo como un tiburón corporativo hambriento de destrucción, y los analistas dudaron de su cordura. Cualquier hombre ordinario, enfrentado a una resistencia tan colosal, habría retrocedido, habría buscado un acuerdo más fácil, habría protegido su imagen pública. Pero cuando operas desde la energía de Malchut impulsada por una jeburá indomable, el rigor y la disciplina absoluta, la opinión pública se vuelve irrelevante. Tienes que aprender a ser inmensamente incomprendido si quieres construir un imperio real. Larry Ellison no estaba tratando de ganar un concurso de popularidad. Estaba ejecutando una visión estratégica a sangre fría. Sabía que al adquirir PeopleSoft, y posteriormente a docenas de otras empresas gigantescas como Siebel Systems o VIA Systems, no solo estaba comprando software, estaba comprando el tiempo, las cuotas de mercado y, lo más importante, estaba consolidando la industria bajo una sola arquitectura coherente. Aquí yace una revelación monumental para tu propia trayectoria. Estás observando a tus competidores como si fueran obstáculos insalvables o como una molestia que debes tolerar. Tienes que cambiar radicalmente este paradigma. Tus competidores, aquellos que se interponen entre tú y tu dominio del mercado, son en realidad tus mayores maestros. Ellos existen en tu campo cuántico para obligarte a afilar tu espada, para forzarte a innovar, para mantenerte despierto en las frías noches donde preferirías descansar. Y llegará el momento en tu evolución en el que ya no te conformarás con simplemente competir con ellos. Buscarás absorberlos, buscarás integrar sus fuerzas a las tuyas. En la Cábala, el proceso de tomar el caos exterior y someterlo a tu voluntad organizadora es un acto profundo de tikkun, de reparación del mundo. Cuando Ellison compraba estas empresas, que a menudo operaban de manera ineficiente o con tecnologías fragmentadas, no las destruía por puro sadismo empresarial. Él tomaba sus bases de clientes, integraba su código fuente en el ecosistema superior de Oracle, y forzaba un orden operativo sobre ellos. Estaba ejerciendo la energía de Yesed, la bondad expansiva, pero envuelta en la coraza de hierro del rigor comercial. La verdadera prosperidad a escala global exige que seas capaz de caminar por esta cuerda floja, tener un corazón lo suficientemente grande como para querer servir y organizar al mundo entero, y un estómago lo suficientemente fuerte como para devorar a cualquiera que intente impedírtelo. Esta es la lección de la consolidación del poder. No puedes huir del conflicto eternamente. Llegará un día en tu negocio, en tu carrera o en tu propósito en el que tendrás que realizar una toma hostil de tu propio destino. Tendrás que mirar a los ojos a las fuerzas del mercado, a los guardianes de tu industria que te dicen que no puedes avanzar más, y declarar con una voz que no tiemble que vienes a por todo. Debes despojarte de la culpa asociada al deseo de poder. El poder en sí mismo es neutro, es la vasija, el kelim, a través de la cual el Creador puede enviar su chefa, su luz y su abundancia a la tierra. Si tú no reclamas ese poder, si tú no expandes tu reino, alguien con menos integridad, con menos visión y con menos conexión espiritual lo hará en tu lugar, y el mundo será un lugar más oscuro por tu cobardía. La guerra por PeopleSoft culminó finalmente con la victoria absoluta de Oracle. Ellison rompió las defensas, doblegó al consejo de administración
y absorbió la compañía por más de $10,000 millones. Fue un momento que reescribió las reglas de la industria del software corporativo. Ya no se trataba de quién tenía el mejor producto aislado, se trataba de quién controlaba el ecosistema completo. Larry había transformado a su empresa de un exitoso proveedor de bases de datos a un gigante omnipotente que controlaba todas las facetas de la información empresarial, desde los recursos humanos hasta la cadena de suministro y las finanzas globales. Se había convertido en el rey indiscutible, sentado en el trono de Malchut, dictando el ritmo al que latía el corazón tecnológico del planeta. Observa cómo esta dinámica debe reflejarse en tu vida diaria. Tienes que auditar implacablemente tu nivel de ambición. ¿Estás jugando para sobrevivir un mes más, para pagar las cuentas y disfrutar de los fines de semana? ¿O estás jugando para monopolizar tu nicho, para convertirte en la única opción lógica en la mente de tus clientes? La verdadera Parnasá, la riqueza que perdura a través de las generaciones y que te otorga una libertad absoluta, solo responde a aquellos que tienen la osadía de reclamar la totalidad del tablero. Tienes que convertirte en un depredador de ineficiencias, un devorador de mercados estancados. Debes estudiar a tu competencia no con miedo, sino con la fría evaluación de un estratega que planea su próxima anexión territorial. No te equivoques, el camino del rey está pavimentado con decisiones dolorosas, batallas legales, noches sin dormir, y la pérdida de amistades superficiales que no pueden soportar la intensidad de tu avance. A medida que tu riqueza y tu influencia se expandan, te convertirás en un pararrayos para las críticas. Te llamarán despiadado, te llamarán arrogante. Esa es simplemente la respuesta automática de las mentes pequeñas ante la presencia de una fuerza imparable. Tu Neshama sabe que este nivel de confrontación no es una desviación de tu camino espiritual, sino la prueba de fuego final. Es el universo comprobando si realmente tienes la capacidad de sostener la inmensa luz que has pedido. Ellison demostró que la espiritualidad de la riqueza no es mansa ni dócil, es una fuerza de la naturaleza, un huracán de voluntad que remodela el paisaje a su imagen y semejanza, destruyendo las estructuras obsoletas para dejar paso al orden superior de un imperio verdaderamente consolidado. Al dominar el arte de la guerra comercial y la expansión implacable, te preparas para el último y más profundo misterio de la riqueza, el momento en el que el emperador debe decidir qué hacer con el mundo que ha conquistado. Cuando finalmente te sientas en el trono del imperio que has construido, rodeado por las murallas inexpugnables de tu propio éxito, el silencio que te envuelve tiene una textura completamente diferente. Has atravesado el desierto de la escasez, has destrozado los ídolos de las expectativas ajenas, has aprendido a leer las chispas divinas ocultas en el caos, has purificado tu vasija a través de la verdad y el rigor, y has desatado la fuerza arrolladora de tu voluntad para dominar tu territorio. El mundo físico se ha rendido a tus pies. Las cifras en tus cuentas bancarias han superado cualquier límite racional, convirtiéndose en abstracciones matemáticas que ya no pueden comprar una sola onza extra de comodidad material. Es en este ápice de poder absoluto, en la cima resplandeciente de Malchut, donde el verdadero buscador de la sabiduría se enfrenta al abismo más aterrador y sublime de toda su existencia. Porque cuando el dinero deja de ser una preocupación, cuando la Parnasá fluye hacia ti como un océano inextinguible, la ilusión final del plano material se desvanece, dejándote cara a cara con el único enemigo que ninguna adquisición hostil y ningún algoritmo pueden derrotar, la implacable y devoradora tiranía del tiempo. El rey Salomón, el hombre más sabio y rico que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, llegó exactamente a este mismo precipicio psicológico y espiritual. En el libro de Eclesiastés, conocido en la tradición hebrea como Kohelet, Salomón contempla la vastedad incalculable de sus tesoros, sus palacios, sus conquistas y sus jardines, y pronuncia un veredicto que hiela la sangre del ego humano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón comprendió una verdad tectónica que golpea a todo ser humano cuando alcanza la cúspide de la riqueza material. Si la acumulación de poder físico es el único propósito de tu existencia, entonces toda tu vida es una tragedia cósmica, porque tarde o temprano, la biología te arrebatará todo lo que has construido. La tumba es el gran nivelador, el espacio oscuro donde el emperador y el esclavo duermen exactamente sobre la misma tierra. Larry Ellison, el titán indomable que había doblegado a la industria tecnológica, que poseía yates del tamaño de acorazados,
islas privadas y mansiones faraónicas, chocó violentamente contra esta barrera invisible, a medida que su imperio de bases de datos organizaba la información del mundo entero, dándole una especie de omnisciencia digital. Él no podía escapar de la fragilidad de su propia carne. En entrevistas y conversaciones íntimas, Ellison comenzó a revelar una obsesión que la prensa a menudo malinterpretaba como excentricidad, pero que en realidad era el grito desesperado de una neshama infinita atrapada en un cuerpo finito. Declaró en repetidas ocasiones que la muerte no tenía sentido para él. Le parecía un error de diseño, un fallo en el código fuente de la existencia humana. Perder a su madre adoptiva por el cáncer a una edad temprana había plantado una semilla de rebelión en su espíritu no solo contra la pobreza, sino contra la enfermedad y la mortalidad misma. Comprende la inmensa profundidad cabalística de esta rebeldía. La Neshama, tu chispa divina, es, por definición, un fragmento de lo eterno. Proviene del Or Ein Sof, la luz infinita del Creador, un reino donde el tiempo no existe, donde no hay principio ni final. Cuando esta chispa desciende al mundo de la acción, al plano físico gobernado por la entropía y la decadencia, experimenta un choque traumático. Tu alma sabe que es inmortal, pero tu cerebro observa cómo el cuerpo envejece y muere. La gran mayoría de los seres humanos resuelven esta disonancia cognitiva a través de la resignación, aceptando la muerte como el final inevitable, y usando el entretenimiento o la religión superficial como anestesia. Pero las mentes que operan en los niveles más altos de manifestación y voluntad se niegan a capitular. Para Ellison, la muerte era simplemente el último monopolio que debía ser desafiado. Sin embargo, el universo exige un peaje muy específico para aquellos que desean acercarse a los secretos de la eternidad. No puedes comprar un asiento en la mesa de los inmortales utilizando la moneda del egoísmo. Existe una ley espiritual inquebrantable que dicta cómo fluye la energía en la creación. Contempla la geografía sagrada de la tierra de Israel. Existen allí dos grandes cuerpos de agua conectados por el río Jordán. En el norte se encuentra el mar de Galilea, o Kinneret, un lago rebosante de vida, rodeado de vegetación exuberante, donde los peces abundan y las ciudades florecen en sus orillas. En el sur, al final del trayecto del río, se encuentra el Mar Muerto, el punto más bajo del planeta, un cuerpo de agua tan denso en sal y minerales que ninguna criatura puede sobrevivir en él, rodeado de un desierto árido y desolador. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mares, si ambos reciben exactamente la misma agua fresca y cristalina del río Jordán? El secreto reside en su naturaleza de retención y liberación. El mar de Galilea recibe el agua del norte, pero también la deja salir por el sur, manteniendo un flujo constante y dinámico. Recibe y da. El Mar Muerto, por el contrario, debido a su posición topográfica, solo recibe, no tiene salida, acumula cada gota de agua, cada mineral, y los guarda celosamente para sí mismo en un pozo sin fondo. Al no dar, al no permitir que la chefa divina fluya a través de él hacia otros destinos, el Mar Muerto se vuelve tóxico, estancado, y como su nombre indica, absolutamente desprovisto de vida. Esta es la metáfora definitiva sobre la riqueza material. Si pasas toda tu vida dominando el arte de atraer dinero, si construyes un imperio colosal y te conviertes en un recipiente masivo para la abundancia del universo, pero te niegas a abrir un canal de salida, te convertirás irremediablemente en el mar muerto de tu propia existencia. Tu riqueza, en lugar de ser una bendición expansiva, se convertirá en una clipa asfixiante, una cáscara de oro puro, que envenenará tu alma con paranoia, aislamiento y un vacío existencial inenarrable. La verdadera maestría espiritual de la riqueza no se alcanza en el momento en que ganas tu primer millón, ni cuando monopolizas tu industria. Se alcanza en el instante sagrado en el que comprendes que tú no eres el dueño del dinero, sino simplemente su administrador cósmico, un canal temporal diseñado para redirigir la energía hacia donde la creación más la necesita. En la tradición judía, el acto de dar no se considera caridad. La palabra caridad proviene del latín caritas, que implica un acto de amor voluntario, un favor que el rico le hace al pobre desde una posición de superioridad. El idioma hebreo, sin embargo, utiliza una palabra diametralmente opuesta, tzedakah. La raíz de tzedakah es tzedek, que significa justicia. Dar tu riqueza no es un favor, es la corrección de un desequilibrio en el tejido de la realidad. Es un acto de justicia cósmica, es reconocer que el Creador depositó esa abundancia en tus manos con la expectativa explícita de que tú fueras su agente de distribución en la tierra. Larry Ellison tuvo que raspar la capa de plata del espejo de su ego
para poder ver a través del cristal a la humanidad doliente que lo rodeaba. La rabia que sentía contra la muerte y la enfermedad no podía resolverse simplemente comprando más software o ganando más cuota de mercado. Tuvo que elevar su nivel de conciencia hacia el concepto de Tikkun Olam, la reparación del mundo, y lo hizo con la misma audacia brutal, la misma yutzpah y la misma escala monumental con la que había construido Oracle. Estableció la fundación médica Ellison, inyectando cientos de millones de dólares en la investigación de vanguardia sobre el envejecimiento humano y las enfermedades biológicas. No estaba simplemente donando dinero para limpiar su conciencia, estaba financiando un ejército de científicos para atacar el código fuente de la mortalidad. Estaba usando su vasta fortuna como un bisturí de precisión para extirpar el sufrimiento humano de la ecuación. El acto supremo de liberación, la desintegración total de la ilusión de la propiedad personal, llegó cuando Ellison firmó el Giving Pledge, comprometiéndose a donar al menos el 95% de su incalculable riqueza a causas filantrópicas antes o en el momento de su muerte. Imagina el impacto sísmico de esta decisión en la psique humana. Un hombre que pasó décadas luchando con uñas y dientes en las trincheras corporativas, destruyendo competidores, exprimiendo márgenes de beneficio y acumulando decenas de miles de millones de dólares, toma un bolígrafo y firma un documento en el que renuncia a prácticamente todo. Esto no es una derrota, es la victoria definitiva, es la comprensión magistral de que la única forma de engañar a la muerte y asegurar la verdadera inmortalidad es disolver tu riqueza en el tejido vivo de la humanidad. Cuando destinas tus recursos a curar enfermedades que tú nunca padecerás, a educar a niños que nunca conocerás y a proteger un mundo que no estarás aquí para disfrutar, estás trasplantando tu neshama a la estructura misma del futuro. Estás transformando el papel moneda y las acciones corporativas, que son entidades muertas y perecederas, en vida eterna. Has pasado de ser un rey temporal en el nivel de Malchut, a reconectarte con la fuente infinita en el nivel de Keter, la corona, donde tu voluntad personal se funde indisolublemente con la voluntad benévola y expansiva del Creador. Toda tu lucha, todo el sufrimiento que has soportado al abandonar tu zona de confort, el exilio emocional de tu familia, las noches en vela diseñando estrategias, el terror de las crisis financieras, la audacia de enfrentar gigantes y la disciplina implacable para estructurar tus empresas. Absolutamente todo esto ha sido una preparación orquestada por la inteligencia divina para este momento singular. El universo te está otorgando el poder de crear riqueza no para que te aísles en una fortaleza de cristal y mires con desdén al resto de los mortales. Te está enriqueciendo para probar la capacidad de tu corazón. Te está dando el martillo para destrozar los ídolos de la escasez y luego te está entregando la arcilla para que moldees un mundo nuevo. Tu misión, mientras caminas por esta tierra y construyes tu propio imperio, sin importar el tamaño que éste llegue a tener, es recordar la advertencia de Kohelet y la solución del Tikkun Olam. Cada dólar, cada euro o cada moneda que atraes a tu vida lleva consigo una chispa de luz sagrada que está esperando ser redimida. Tu negocio debe ser una máquina de generar prosperidad, sí, operando con la eficiencia más implacable y compitiendo con la fiereza de un león en el mercado, pero el fruto de esa batalla debe estar consagrado a un propósito superior. Debes encontrar la causa que hace hervir tu sangre, la injusticia que te quita el sueño, el área del sufrimiento humano donde tu voz interior te dice que la realidad está fracturada y debes dirigir el cañón de tu riqueza hacia ese objetivo con una furia implacable y redentora. Al hacerlo, desactivas la maldición del mar muerto, te conviertes en un conducto purificado por el cual la chefa divina puede fluir sin restricciones, sabiendo que no se estancará en la ciénaga de tu egoísmo. Adquieres la inmunidad espiritual contra la corrupción del poder, porque has comprendido que tú no eres el Rey Supremo, eres el tesorero del Rey Supremo. Y cuando operas desde esta elevación de conciencia, el universo conspira para multiplicar tus recursos hasta niveles que la mente lógica no puede siquiera concebir, porque confía plenamente en tus manos. Eres el alquimista que ha aprendido a transmutar el plomo del sufrimiento y la ambición mundana en el oro puro de la misericordia, el Gesed absoluto. Esta es la lección final y la coronación del verdadero rabino millonario. Es la sabiduría ancestral aplicada a las hiperestructuras del capitalismo moderno. Has recorrido un largo camino. Has visto cómo la negación de los ídolos del pasado rompe la barrera del sonido de tu potencial. Has aprendido que la audacia pura, la yutzpah de reclamar tu visión,
es el motor de arranque de la creación. ¿Has sentido cómo el rigor, la integridad y la devoción por la verdad estructural salvan a tu imperio de la autodestrucción? Has expandido tu mente para anticipar el futuro, conectándote con la corriente profética que fluye detrás de los acontecimientos mundanos. Has abrazado la responsabilidad del reinado, expandiendo tu influencia sin pedir disculpas por tu grandeza. Y finalmente, has descubierto el secreto alquímico de la entrega radical, el acto de devolver todo al universo para sellar tu nombre en el libro de la eternidad. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que las antiguas cadenas de la limitación han comenzado a ceder bajo el peso de esta verdad transformadora, entonces no permitas que este momento de claridad se desvanezca en el ruido cotidiano. Haz de tu presencia aquí un testimonio físico y energético. Suscríbete a este espacio y deja tu me gusta, no solo para apoyar la difusión de esta luz, sino como un sello indeleble, un pacto visible entre tú, tu destino más alto y las fuerzas cósmicas que te están observando. Que este simple gesto marque el principio de tu propio Lech Lecha definitivo, el paso firme hacia la inmensa, luminosa y eterna prosperidad que siempre fue tu derecho de nacimiento. Levántate, asume tu reino, y sal a reparar el mundo.